Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a vuestro canal Educación Económica y Financiera. Vamos a hablar hoy del Imperio Romano, de la economía del Imperio Romano. El Imperio Romano ha sido uno de los imperios más grandes, ¿no?, que ha habido en la historia. Su expansión territorial podríamos decir que incluía una parte muy importante de Europa, del norte de África y una gran extensión de lo que hoy llamaríamos Oriente Medio. La base de la economía del imperio era la agricultura. En este sentido podemos distinguir entre pequeñas propiedades campesinas por un lado y latifundios por el otro. Las pequeñas propiedades se enfocaban en el autoabastecimiento, mientras que los latifundios, que eran trabajados por esclavos, mayoritariamente se orientaban más hacia lo que sería el mercado, los mercados. Los productos que serían más representativos, que podemos encontrar serían la vid, el olivo y el cereal. Tenemos un hecho importante, un acontecimiento importante que se suele llamar, la Pax Romana o la Paz Romana. La Paz Romana fue un periodo de estabilidad interior, es decir, dentro de las fronteras del Imperio Romano, y también un periodo de seguridad exterior. Este periodo de paz o de estabilidad propició la expansión demográfica. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La estabilidad y el progreso económico se relacionan en diferentes momentos de la historia y de la geografía con el crecimiento de la población, con el desarrollo demográfico. De hecho, en las regiones del Imperio Romano más productivas en términos económicos es donde se produjo un mayor crecimiento de la demografía. Esta seguridad, también para comerciar, para realizar comercio, fue acompañada de una enorme circulación monetaria. Bueno, ¿y qué ocurría en las ciudades del imperio? Por un lado, las ciudades del imperio eran abastecidas con los productos agrícolas y además era donde se producía una concentración del excedente para poder comerciar con él. Roma era la capital del mundo por aquel entonces, ¿no?, por así decirlo. Estamos hablando de que contaba con cerca de 1 millón de habitantes, o sea, una auténtica barbaridad para la época. Era el nudo comercial del Mediterráneo, podemos afirmarlo sin lugar a dudas. La paz romana también permitió la especialización de la producción. Por ejemplo, en España, la especialización fue en el aceite. El trigo, por otro lado, venía de lo que era Egipto y el África septentrional, el norte de África. Además, podemos hablar de que había una ruta comercial muy importante con China, la famosa ruta de la seda. Si bien es verdad que este comercio por parte de Roma provocaba la salida de metal, del metal precioso, y que esto empobrecía al Estado, ¿no?, al Estado romano. Siguiente punto, la esclavitud. La esclavitud era otra de las piedras sobre las que se asentaba Roma. Podemos hablar de que el número de esclavos era gigantesco. Provenían tanto de los descendientes de esclavos como de las guerras. El hecho de contar con esta mano de obra abundante y barata hizo que no se invirtiera en tecnología para aumentar la productividad del trabajo. Esto es un hecho importante para señalar, ¿no? Tenemos mano de obra abundante, barata, desincentivó la inversión en tecnología, en tecnologías productivas. Por otro lado, el crecimiento del cristianismo dentro de lo que es el Imperio Romano provocó el descenso del número de esclavos. Aumentaron, por así decirlo, de otro modo, ¿no?, el número de personas libres. Hacia el siglo III, Roma sufre una profunda crisis que además se vio duramente golpeada por la peste. El imperio, el Estado, empezó a recaudar menos fiscalmente en impuestos y escogieron por tener una política de intervención sobre la economía. Por ejemplo, los campesinos no podían abandonar la tierra que cultivaban. Se devaluó la moneda, perdió su valor y se produjeron
regulaciones, controles de precios para intentar mitigar la inflación, la desbocación, la subida descontrolada de los precios. El declive de Roma para este momento ya está en marcha. En medio de este contexto, los campesinos libres, que estaban siendo acribillados brutalmente e impuestos, decidieron donar sus tierras a grandes propietarios. A cambio, el gran propietario le dejaba la tierra en usufructo, es decir, la podía seguir cultivando, pero pagaba el alquiler por el usufructo al gran propietario. El gran propietario además se encargaría de contar con un pequeño ejército para garantizar la protección del campesino. De esta manera, campesinos libres pasaron a tener una relación de dependencia con sus señores. Las ciudades caminaron hacia una pendiente en descenso, donde además crecía la inseguridad. El Estado había perdido poder en favor de los grandes propietarios. A partir de ahora la vida se articula en villas, ya no en las ciudades, sino en las villas. Es el núcleo organizativo, ¿no?, de la producción. Y el derecho romano cae en desuso, ya que cada gran propietario de las villas ejerce su propio derecho. Hacia el siglo V, con las invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Occidente cae definitivamente, aunque lo que sería la parte oriental, después de la división, el Imperio Romano de Oriente lograría sobrevivir pues prácticamente un milenio, aproximadamente un milenio, ¿no?, durante 1000 años. ¿Qué podemos destacar, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia económica del Imperio Romano? Bueno, pues sería importante destacar en primer lugar que durante los periodos de paz y de estabilidad se desarrolla el comercio. Y encontramos además una gran expansión demográfica, así como la especialización de la productividad. Sin embargo, es verdad que en el caso de Roma vemos problemas de fondo. Uno de esos problemas que ya hemos comentado es la dependencia de la mano de obra abundante y barata, y cómo esto no incentiva la inversión en tecnologías productivas. Esta falta de inversión en productividad y la salida de metales preciosos de Roma por el comercio fueron dos de sus grandes debilidades. Los terremotos políticos y la enfermedad provocan la inestabilidad económica en Roma también. Un Estado, en este caso el romano, que no puede recaudar lo suficiente aumenta la presión fiscal hasta la asfixia, tras intervenir además y controlar la economía. El resultado es el empobrecimiento y el crecimiento de la inseguridad. El derecho romano cae en desuso y provoca una reorganización social y económica en la que los ciudadanos libres han de renunciar a sus derechos. Tomemos nota de estas lecciones que nos enseña la historia, las que son para bien y las otras. Dentro de lo que es el Imperio Romano, creo que hay muchas circunstancias o conceptos que podemos aplicar hoy en día para depende de qué momentos, para depende de qué sociedades, para depende de qué circunstancias. Tengamos los ojos abiertos. Un saludo, amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Te invito, si te ha gustado, si te ha parecido de interés, suscribirte al canal, dale un like, dale un me gusta y activa la campanilla si quieres estar al tanto nada más se publiquen el resto de vídeos, los próximos vídeos que se van a publicar. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días y un abrazo a todos.